Seguramente los que seáis de los 90 recordéis unos juguetes que había cuando éramos pequeños que imitaban los dispositivos digitales de los niños elegidos. El juguete era muy simple, consistía en agitar o moverte para que tu Digimon fuese avanzando y pudieses pelear. A la hora de hacer el vídeo, la verdad es que he recordado esos momentos, he recordado cuando jugaba a este tipo de juegos, porque de alguna manera el símil que podemos ver o que podemos ver reflejado en este tipo de juegos, en el dispositivo digital, que ya eres tú, lo único que implica es que agites el juguete o bien andes, pero está muy bien entenderlo porque de alguna manera podríamos trasladarlo a muchos de los conceptos relacionados con la psicología que hemos visto en el canal y que vamos a continuar viendo en este canal. Como seguramente hayáis adivinado, hoy vamos a hablar de Digimon. Vamos a hablar de esa serie de nuestra más tierna infancia, de esa serie con la que hemos pasado muchísimos y muchísimos momentos, la gente que seáis de los 90, incluso gente más joven o gente más mayor, pero que de alguna manera a través de esta serie podemos hablar de muchos temas relacionados con la psicología y de muchos temas que de alguna manera nos hacen ver el valor del esfuerzo, el valor del compañerismo, el valor de la amistad y sobre todo el valor de enfrentarse a algo desconocido cuando has perdido o cuando lo has pasado mal. Así que hoy nos toca hablar de psicología y de Digimon. Digimon. Una de las cosas que quiero comentar de esta serie es en primer lugar la idea de que haya muchos niños elegidos y de que cada uno tenga una característica en particular, un emblema en la serie en particular. Y esto es muy importante porque de alguna manera, y esto quiero trasladarlo especialmente a la gente adolescente o a la gente que tenga hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, que de alguna manera siempre podemos entrar en este terreno en catalogar a que uno es de un modo, a que otra persona es de otro modo, y de alguna manera que intentemos compararles entre ellos. Y esta serie hace algo muy bueno y es establecer que cada uno de los niños elegidos tiene una característica que lo hace único, que no lo hace mejor o peor que el otro, sino que lo hace único y que de alguna manera cuando esa característica se activa, aparte de hacer digievolucionar a su Digimon, me está dando su valor, mi cuerpo se está cargando de energía, le permite aprender, le permite mejorar y sobre todo le permite contribuir al grupo. Y esto me parece muy importante porque de alguna manera esta serie nos está sentando las bases de lo que implica contribuir en una autoestima sana, en una autoestima fuerte para cada uno de los niños elegidos o, si lo aplicamos a la vida real, para cada una de las personas que pudiera estar en una clase con gente muy distinta, con características muy distintas, gustos muy distintos, la importancia que tiene conocer a esa persona y conocer esas particularidades que lo hacen especial, porque de alguna manera conociendo esas particularidades se le puede enseñar a mejorar y por supuesto a afrontar ciertas dificultades que pueda tener en su día a día. Esta pequeña introducción que he hecho de la serie la quería hacer porque de alguna manera una de las primeras cosas que he podido ver reflejada en Digimon a la hora de sintetizar toda la información es que de alguna manera, especialmente en algunos niños elegidos, voy a poner el ejemplo de Tai, en un capítulo que todos recordaréis. Es imposible, nunca podré montar en bicicleta. No te rindas. ¿Qué? No debes rendirte. Se trataba de un capítulo que se centraba mucho en la figura de Tai, del personaje de Tai. Se centraba mucho porque lo acababa de pasar mal, por algo que había sucedido en la serie, lo estaba pasando mal, dudaba de sí mismo, no se sentía con seguridad para ayudar a los demás y de alguna manera en ese capítulo se centran en su vida pasada, en cuando estaba aprendiendo a montar en bici, se caía una y otra vez y estaba a punto de rendirse y él mismo se ve a su yo del pasado y le ayuda a montarse de nuevo y a pedalear y pedalear para que pueda hacerlo. De esta manera el personaje de Tai se da cuenta de que la situación por la que está pasando no es la primera vez por la que pasa. Se da cuenta de que cuando algo le ha salido mal en algún momento anterior en su vida, lo que tuvo que hacer es precisamente pasar por ese momento y después volver a intentarlo.
Y esto está relacionado, y lo vi muy relacionado en este capítulo de Digimon 1, con el miedo al fracaso. El personaje de Tai estaba aterrado, estaba muy nervioso porque estaba anticipando que lo que había pasado en otro momento podría volver a pasar. Y esto nos sucede seguramente a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, que vivimos con ese miedo al fracaso, con esa anticipación de lo negativo. Vivimos anticipando lo que puede suceder, de que puede suceder algo malo porque lo hemos pasado mal en un momento anterior, quizás la semana pasada, quizás hace un mes has tenido una situación muy desagradable, y de esa manera tiendes a anticipar. Cuando anticipas, sabes que a nivel interno te encuentras peor, incluso puede que lo somatices, puede que físicamente te sientas fatal. Todo eso es el poder que tiene nuestra anticipación, la capacidad cognitiva de ver o prever lo que va a pasar cuando realmente no tenemos ningún dato de que eso vaya a ser así. Y es que el personaje de Tai representa a la perfección ese miedo al fracaso, y cómo a través de su emblema, el emblema del valor, aprende a tener confianza en sí mismo, poco a poco enfrentándose a todo aquello que le genera cierto malestar, y por supuesto con la ayuda de sus compañeros. Muy relacionado con esto también tenemos al personaje de Mimi, y digo muy relacionado con esto porque nos sirve para conectar las dos ideas. Hay un capítulo que se centran de nuevo, en este caso en el personaje de Mimi, un capítulo en el que ella está muy cómoda en una situación. Creo recordar que era un capítulo en el que Mimi era la princesa de un palacio, algo que estaba sucediendo para no activar el emblema de la inocencia, y en este capítulo lo que hacen es de alguna manera reflejarnos cómo en ciertas situaciones de nuestra vida de alguna manera nos sentimos muy cómodos por la situación que tenemos. Podría ser que estamos en el trabajo muy a gusto, en nuestra situación personal, en nuestra vida en general, pero hay algo que tenemos que hacer. Y hay algo que tenemos que hacer que de alguna manera nos genera mucho malestar o intranquilidad el pensar que tengo que hacerlo. De alguna manera, cuando pensamos en que lo tenemos que hacer o empezamos a dar los primeros pasos para hacerlo, nos encontramos bastante peor, o incluso empezamos a procrastinar para no enfrentarnos a ello, y poco a poco esto se vuelve una bola difícil de digerir. De alguna manera, este capítulo también nos enseña que si poco a poco aprendemos las herramientas necesarias para afrontar esa dificultad en nuestro día a día, aquello que tememos puede que se nos salga mucho más difícil de asimilar que si nos dedicamos a de repente intentarlo sin meditarlo o sin planearlo. Vale, y aquí una de las joyas de la corona de este vídeo. Una de las joyas de la corona de Digimon en sí. Un capítulo que yo no recordaba muy bien, pero que cuando lo vi, sí, me he visto Digimon entera para hacer estos vídeos porque había muchas cosas de las que no me acordaba. Como os decía, una de las joyas de la corona porque cuando lo vi me pareció una idea tan potente, un mensaje tan potente, que el mero hecho de que sea una serie que lógicamente la veíamos niños y niñas de esa época, sea algo que se transmite con total naturalidad. Y os voy a poner un pequeño corte de la escena. No llores. Matt, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer para que Sora deje de llorar? Si quiere llorar, déjala que llore. Porque como habréis visto en la escena, en ese momento, uno de los niños elegidos, Sora, estaba llorando. Y uno de ellos, Tai, le dice que deje de llorar, cuando Matt le responde que la deje llorar, que necesita llorar. Y es una de las cosas que más intento transmitiros con el perfil de Instagram y con el canal de YouTube, la importancia de aceptar nuestras emociones, de, en primer lugar, identificarlas, en segundo lugar, de aceptarlas, de no juzgarlas, de saber que de alguna manera muchas veces necesitamos sentirnos así, necesitamos expresar eso que estamos sintiendo. Y en este capítulo y en esa escena que os he puesto representa a la perfección, en este caso a través de Sora y Matt, la necesidad de reconocer nuestras emociones, de validarlas y de expresarlas. Y esto es algo que hacen a través también de toda la serie con el hecho de sus características, de sus emblemas, de ser cada uno como son. Hay algunos que son de un modo y otros que son de otro, pero cada niño elegido son únicos de alguna manera. Tampoco quiero terminar este vídeo sin hablar un poco más sobre el personaje de Matt y TK, sobre la relación que tienen entre los dos hermanos, porque no recordaba muy bien el hecho de que sus padres estaban divorciados,
Y el hecho que representen esto en una serie me parece una muy buena idea, porque a través de esta serie se puede ver como cada uno de los hermanos ha vivido la separación de un modo. Ves a Matt, que vive con su padre de un modo, ves a TK, que vive con su madre de otro, pero cada niño de alguna manera ha sufrido esa pérdida, esa separación de sus padres de un modo distinto. Y también como los niños de alguna manera no terminan de entender la separación de sus padres. Y esto me parece un tema vital, de vital importancia, porque son casos que se dan con cada vez más frecuencia y casos que muchas veces necesitamos abordar. El hecho de poder apoyar tanto al padre o la madre, o los dos padres o las dos madres que se separen, y por supuesto a los niños y a las niñas, porque lógicamente no van a entender o les costará entender por qué sus padres se están separando, y puede que lo pasen mal, y si lo pasan mal necesitan ayuda y necesitan recursos para afrontar mejor esa pérdida de alguna manera, de la ruptura de la unión familiar. Pero como os decía, también el personaje de Matt es bastante importante porque permite dar mucho juego a todo esto que estamos hablando. Es un personaje que en cierta trama de la serie, en torno al final, se empieza a comparar mucho con el resto de sus compañeros y empieza a pensar que los demás han mejorado mucho, han crecido mucho con los Digimon, se han hecho más fuertes, han vivido muchas experiencias y que no son como cuando empezaron, pero que él sigue igual de como empezó al principio de su aventura. Y esto me parece un tema muy importante porque de alguna manera nos puede representar muy bien lo que sucede muchas veces cuando nos podemos comparar en el día a día con los demás, cuando de alguna manera a la hora de compararnos nuestra autoestima se ve afectada. Y esto es vital porque esto que estamos viendo con el personaje de Matt lo podéis extrapolar al tema de las redes sociales, a lo que le sucede a mucha gente cuando se compara con ciertas personas que ven en redes sociales, con el influencer de turno, con el famosa de turno, y esto hace que se sientan peor porque sienten que su vida no es como la de estas personas y que se creen ciertas expectativas en base a la vida de estas personas. En este caso, a Matt lo que le ha podido suceder es que se ha creado unas expectativas de cómo es la vida de sus compañeros, de cómo han avanzado sus compañeros, que realmente no sepa cómo se sienten por dentro sus compañeros, que realmente no sepa cómo son la vida de sus compañeros más allá del mundo Digimon y de las aventuras que tienen juntos. De esta forma lo que hace Matt es compararse en base a algo que está idealizando y que está de alguna manera inventándose. Cuando de alguna manera aprende a aceptar esa parte suya, a aceptar que es distinto, que tiene cosas que le hacen único, que tiene amigos que le pueden apoyar, que tiene a su familia, que tiene a su hermano, entiende que esas diferencias respecto a ellos, lo único que generan es que sí, que le hagan diferente, pero eso no implica que le hagan peor. Eso implica que le hace diferente, pero que su diferencia de alguna manera es algo muy positivo para él, le hace único, le hace portador, en este caso, del emblema de la amistad. De esta forma, creo que es algo que refleja muy bien y que han sabido reflejar muy bien con esta serie, el hecho de transmitirnos de alguna manera qué nos pasa cuando nos comparamos con los demás y por qué muchas veces nos estamos comparando. En ocasiones influyen las expectativas, pero en ocasiones influyen otros aspectos que habréis podido ver en el canal, que habéis podido ver en la sección de autoestima, que os la dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo, y con muchos temas que sin duda alguna seguiremos profundizando. Pero sobre todo, ¿con qué me quedo de la serie Digimon? De la serie Digimon me quedo con el hecho de reflejarnos a la perfección lo que implica ese miedo al fracaso, lo que implica sentir miedo ante lo desconocido y cómo poco a poco cada niño con su Digimon va afrontando ese miedo mediante el crecimiento que experimentan con sus aventuras, del crecimiento que experimentan con las experiencias que reciben en el día a día, por las que pasan en el día a día. Con eso me quedo de Digimon, con la enseñanza que nos transmitieron, con la enseñanza de poco a poco seguir peleando por lo que te interesa, por lo que te gusta y te apasiona, y de alguna manera de disfrutar y de entender que eres diferente a los demás, pero que eso no significa algo malo, significa que tienes algo que te hace único, algo que te hace, pues bueno, destacar para tu favor, y que los demás, tus compañeros, tienen algo que aportarte, no algo que implique aspectos negativos.
Y por supuesto, aquí no se acaba todo, y es que en Digimon 2 hablan de la culpa y del duelo a través del personaje de Ken. Así que si os gusta este tipo de vídeos, os invito a que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Decidme qué personaje os gustaba más, qué niño elegido os gustaba más y qué os gustaba más de Digimon. Y sobre todo, si este contenido os ha gustado, si esta sección os gusta y queréis que traiga ese vídeo en el que hable de la culpa y del duelo a través de Digimon 2, en este caso, dejádmelo por los comentarios y sobre todo apoyad el vídeo, porque este tipo de vídeos lógicamente requieren de más trabajo, porque bueno, aparte de grabarlo, del guión, lo que hago siempre, pues lógicamente tengo que verme la serie en este caso para recordar algunos aspectos, sintetizar la información y bueno, requieren más trabajo de lo normal. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, de verdad me alegraría mucho saber vuestra opinión en los comentarios y que podáis darme cierto feedback y así leer un rato con vosotros. Nos vemos en próximos vídeos. Si necesitáis contactar para cualquier tema conmigo, podéis escribirme a través de mis redes sociales, que las dejo siempre por aquí abajo, o a través de la página web www.psicocin.com. Un saludo, espero que todos vaya muy bien, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima.